Nada, en primer lugar agradecer al CEDREAC que me haya invitado a participar en este curso, porque es un curso que hacía falta. Yo siempre me oiréis decirlo, ¿no? Que creo que el ámbito de la educación ambiental en relación con los incendios en nuestra región es uno de los temas pendientes, de los grandes temas pendientes del PEPLIF, y que espero que en esta revisión que se va a hacer ahora del documento pues cobre mayor importancia. Creo que es un curso en el que vais a disfrutar mucho, más de otros compañeros que de mí seguramente, porque vais a tener la suerte de tener a algunos de los mejores profesionales que hay de cada uno de los temas que tenéis en España, no solamente en la región. Bueno, empiezo con mi ponencia, que se va a centrar en un poco introductoria en el uso del fuego en la región, en Cantabria. Pero voy a empezar haciéndoos trabajar. Os he dejado en el chat una encuesta. Me gustaría que dedicarais 5 minutos a contestarla antes de empezar yo a hablar, ¿vale? Porque si la hacéis después, no va a salir igual. Dentro de las líneas de investigación que desarrollamos en mi grupo, uno de ellos tiene que ver precisamente con la parte de sensibilización, de concienciación. Y bueno, una de las cosas que solemos hacer con los alumnos y en otros foros es trabajar un poco con la percepción que tiene la gente del fuego, de los incendios, de los espacios forestales en la región, para ver de dónde partimos. Yo no voy a perder ahora tiempo en analizarlo antes de empezar. Intentaré seguir el curso y si puedo os mandaré un feedback de los resultados de la encuesta para que vosotros mismos veáis un poco el perfil. Bien, son y cuarto. Veo que ya van llegando respuestas. Si os parece, mientras hacéis las últimas preguntas, voy a ir comenzando la presentación para no demorarlo mucho más. De lo que os voy a hablar es del uso del fuego en Cantabria a lo largo de los últimos miles de años, en realidad, no solamente en la actualidad. Voy a centrar la presentación en estos 3 ítems. Primero, hablar un poco de la diferencia entre fuego o quema e incendio forestal, que muchas veces se confunde o se habla indistintamente de unos y de otros. Luego vamos a ver un poco más el desarrollo del uso del fuego en Cantabria a lo largo de la historia y sobre todo a partir de nuestras investigaciones, los 3 apartados en los que voy a dividir la presentación, ¿vale? El primero, un poco la diferencia de conceptos con los que vamos a trabajar. El segundo es el que se va a centrar más en la temática de la que es mi presentación. Y el tercero, vincular un poco cuál es el uso actual y cuál es la problemática vinculada con los incendios forestales actuales. Bien. Es importante diferenciar lo que es fuego y lo que es incendio forestal. El fuego es un elemento que de forma natural siempre ha existido en la naturaleza. Es básicamente a partir de los rayos, ¿no? Hay miles de millones de rayos en el mundo cada año, y también a través del vulcanismo, ¿no? Que también, como hemos visto recientemente, por ejemplo, en La Palma, es capaz de producir incendios. No es lo más habitual que el vulcanismo provoque incendios, pero en el caso de los rayos sí es bastante habitual. Por otro lado, el incendio forestal es un fuego, pero es un fuego que se extiende sin control sobre los combustibles forestales situados en el monte, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay una primera diferencia, ¿vale? Va a ser un fuego, pero puede ser un fuego natural o no, y que se extiende sin control sobre combustibles forestales. Ya veremos después lo que son combustibles forestales, que lo estáis contestando ahora en la encuesta, ¿vale? Esta es la definición que da la Ley de Montes de incendio forestal. Fuego también puede ser un fuego provocado, puede ser un fuego que se hace de manera consciente, ¿no? Puede ser una quema controlada o puede ser una quema prescrita. Aquí tenéis 2 ejemplos, en este caso, de quemas prescritas que se están haciendo dentro de arriba, dentro de un Interreg, de un proyecto Interreg, y en la imagen de abajo de ATEBRIF podéis saber dentro de unos cursos de formación que se han dado a los ganaderos en la región y de los que os hablarán
más adelante en el curso otros compañeros. Por lo tanto, fuego puede ser como elemento de la naturaleza, o también fuego quema, podemos llamar a fuegos que generamos de manera intencionada, pero que no tienen por qué estar fuera de control, que no están fuera de control. Pueden llegar a estar fuera de control, pero en principio no están fuera de control. Bien, el uso del fuego a lo largo de la historia está presente y somos conscientes de él desde hace miles de años, ¿no? Hay evidencias de control del fuego que se consideren válidas desde hace por lo menos 800.000 años en el norte de Israel. El fuego se ha utilizado de manera consciente por parte de los distintos homínidos y han generado grandes avances a lo largo de la historia, ¿no? Cambios de comportamiento y cambios incluso en la dieta. No voy a entrar en esto, hay mucha información y muchos artículos vinculados a ello. Realmente es en el momento, no que se usa, sino que se consigue controlar el fuego, cuando se generan los cambios más importantes, tanto de control del territorio, de colonización de nuevos espacios que no se podían colonizar previamente, como de mejora en la nutrición, en la esperanza de vida de las distintas poblaciones. El control del fuego ha permitido a lo largo de la historia desarrollar nuevas actividades, desde unos comienzos en los que sobre todo se utilizaba para ahuyentar o atraer animales para cazarlos, pero también para iluminarse o para calentarse en las distintas poblaciones, para cocinar y para cazar. Esta imagen que tenéis ahí es una acuarela relativamente reciente, del siglo XIX, de cómo los aborígenes australianos, hecha por Lisette en 1820, ahí tenéis, no sé si lo veis bien, de cómo los aborígenes australianos utilizaban el fuego para ahuyentar los animales que salieran de las zonas boscosas y poderlos cazar. En el caso de Cantabria, nosotros, lo que yo os voy a contar ahora del uso del fuego en la región proviene básicamente de nuestras propias investigaciones, del grupo de investigación al que pertenezco, el grupo de estudio y gestión del medio natural del Departamento de Geografía. Ahí os dejo, bueno, ahí tenéis el enlace, pero luego os le dejaré también en el chat. En ese enlace podéis ver nuestras distintas líneas de investigación. Una de ellas, ahí tenemos más líneas, está vinculada con el fuego y los incendios forestales, y ahí podéis ver o ampliar la información sobre cosas que yo os voy a contar ahora en las distintas publicaciones que hemos hecho de carácter científico o de carácter divulgativo. Las tenéis todas allí disponibles para poder ampliar la información. Llevamos trabajando ya varios años en el ámbito de los incendios forestales. Todo comenzó con un proyecto, este primero que tenéis aquí, un proyecto del Plan Nacional de Investigación, en el que, bueno, había compañeros del departamento que habían trabajado en espacios forestales, había compañeros que habían trabajado sobre clima en Cantabria. El tema de los incendios era un tema que afectaba a los espacios forestales, que parecía tener que ver con algunos elementos del clima, y se decidió hacer presentar un primer proyecto para ver cuál era la incidencia de los incendios según los tipos de tiempo en nuestra región. Ahí empezó nuestra andadura de investigación en esta línea, y a partir de ahí ya veis que hemos ido enlazando algunos otros proyectos nacionales. Ahora mismo estamos en este último proyecto, en el que habitualmente trabajamos con la Universidad Autónoma de Barcelona, con el GRAMP, y también con otras universidades como puede ser la Universidad Politécnica de Madrid o la Universidad de Oviedo. A lo largo de estos proyectos y de las distintas investigaciones que, como digo, tenéis disponibles en esa web, también se han ido desarrollando varias tesis. Una de ellas la mía propia en el año 2015, en la que hablaba sobre los incendios forestales y la gestión del fuego en la región, que también está disponible. Todas estas tesis van a estar, la mía está disponible ya, la podéis consultar, y las otras dos que os voy a presentar ahora también van a estar disponibles en breve. Una segunda tesis doctoral que se acaba de defender recientemente, hace unos meses, vinculada al penúltimo de los proyectos que aquí veis, y una tercera tesis hecha por un biólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona que trabaja con nosotros en el GRAM, que ha trabajado en una de las turberas que yo os voy a presentar ahora, que es de donde nosotros sacamos la información, y otra tesis que se va a presentar, se está acabando en este mismo momento. Esto que veis aquí es una primicia porque nos acaba de mandar ayer para hacer la última revisión, que se va a defender aquí en la Universidad de Cantabria, y que reconstruye la evolución paleoambiental
de la zona de la Sierra del Escudo, donde tenemos otra turbera que hemos estado estudiando. Nosotros trabajamos con distintas técnicas, o a lo largo de estos proyectos hemos trabajado con distintas técnicas. Trabajo de campo, sobre todo, ya os digo, trabajamos en turberas. Las turberas son un medio muy interesante para trabajar con los incendios forestales y con la información en general paleoambiental, por cuanto son medios húmedos donde se va acumulando la materia orgánica, donde hay mucha agua, falta de oxígeno, y eso permite que se conserve muy bien, que haya poca descomposición y se pueda conservar muy bien, por ejemplo, el polen u otros macrorrestos, tanto de flora como de fauna, y también los carbones. Por eso trabajamos con ellas. Y además nos permiten obtener información no reciente, como podemos trabajar con las bases de datos estadísticas, sino miles de años atrás. Ahora voy a ampliar esta información. Trabajamos en campo, por tanto, sobre todo en depósitos sedimentarios de turberas, de donde sacamos información de polen, de carbones sedimentarios, de macro y microrrestos vegetales, y también de otra información, como por ejemplo metales pesados. También hemos hecho trabajos a lo largo de estos proyectos de investigación histórica a través de documentación de archivo. Hay más información siempre cuanto más nos aproximemos a la actualidad, y por supuesto con noticias de prensa y hemeroteca, que también nos sirve para sacar mucha información, sobre todo de percepción y de cómo se va trabajando, cómo se va percibiendo el problema. También fuentes estadísticas, bases de datos de incendios forestales. Lo que pasa es que estas nos dan una información mucho más reciente. Nuestra estadística española tenemos información desde finales de los años 60, por lo tanto la información va a ser muy reciente, y además con algunos problemas al principio de la serie que no permiten que la información sea homogénea a lo largo de estos 50 años que tenemos información, aunque está considerada una de las mejores bases de datos que hay a nivel mundial. Y por supuesto con la observación directa de campo. Depende de en qué proyecto estemos o que nos interese, pues vamos combinando unas técnicas con otras. A la hora de seleccionar los depósitos sedimentarios en los que trabajamos, las turberas, nos interesan varios aspectos, ¿no? No trabajamos en cualquier turbera, en Cantabria hay muchas turberas. Nosotros nos interesa que sean zonas donde haya información, o sea, que no sea una turbera somera, que tenga poco estrato de información, por supuesto. Nos interesa que esté próxima a las zonas donde hay mayor, en la actualidad, más incendios forestales. Aquí abajo tenéis un mapa. No es actual, me parece que creo recordar que es de mi tesis, por lo tanto tiene datos hasta 2010, pero bueno, la situación es muy similar, ¿no? Hay una concentración de incendios en la parte oriental y en la parte occidental de la región. Estos del sur ahora mismo ya no se producen, ya os los explicarán en las siguientes ponencias, me imagino que Pedro, pero los incendios de la vertiente meridional que están reflejados aquí, porque están desde el principio de la serie, están vinculados a una problemática concreta, a un conflicto con plantaciones forestales. Por lo tanto, las dos zonas, para sintetizar, las dos zonas son la zona oriental y la zona occidental que veis aquí, los valles pasiegos y la zona de Cabuérniga y del Nansa. Nos interesa que sean zonas donde tenemos información reciente de fuegos para poder trasladar a la actualidad y a la gestión actual, y también nos interesan que sean zonas, por cuanto vamos a obtener información de cientos y de miles de años atrás, en donde tengamos testigos de ocupación humana, y por eso también vemos alrededor cuáles son asentamientos o restos de yacimientos que pueda haber en la región. Aquí tenemos algunos de los restos de megalitismo o de asentamientos del Calcolítico del Bronce, por ejemplo, en Cantabria, y donde están localizadas algunas de las turberas con las que hemos trabajado. Este es el ámbito, lo que sería una turbera. Esta turbera es la turbera de la Molina, con algunas imágenes. Está en el Valle del Pas, cerca de las cuevas del Castillo, en Puente Viesgo, y por lo tanto con una información muy valiosa, porque vamos a tener información en los mismos periodos en los que tenemos datos de población que ha estado ocupando esas cuevas. Si nos da tiempo después, al final, tengo un vídeo en el que se ve muy bien cómo realizamos todo este trabajo, que dura 12 minutos. Si vemos que nos da tiempo, pues os le pongo. Este es el tipo de ambiente en el que trabajamos, con distintas técnicas. Sacamos un testigo, pinchamos la turbera y sacamos un testigo en profundidad.
lo llevamos al laboratorio, lo loncheamos en lonchas finas. Cada una de esas lonchas se va a dedicar a un tipo de investigación diferente. Hay gente que investigará, ya os digo que trabajamos en grupos multidisciplinares donde hay biólogos, forestales, historiadores, geógrafos, ingenieros, distintos perfiles, y cada uno está especializado en distintos tipos de investigaciones. Y por lo tanto, esas lonchas que vamos haciendo, datamos, por supuesto, al principio y al final del testigo sedimentario y luego en algunos puntos intermedios, para a partir de ahí interferir el resto, y vamos separando pues, lo que va para analizar los macrorestos o carbones sedimentarios, los pólenes, metales pesados u otras cosas que nos interesen. Estos son otras imágenes cuando vamos a una turbera, sacamos información pues, de la vegetación que hay en la actualidad, del agua, etc. Son más imágenes que ya os digo que luego, si nos da tiempo, lo pongo en un vídeo. Estas son otras imágenes de cómo loncheamos, ya veis ahí, el testigo sedimentario, y hasta que al final esta compartimentación que va destinada a las distintas investigaciones. Bien, ¿qué sacamos con esta información? Si analizamos los carbones nos dan, cada una de las técnicas que utilizamos nos va a servir para una información u otra, para un periodo temporal u otro, y luego todo eso lo tenemos que unir. Si lo vemos por separado, en este caso la antracología, el estudio de los carbones, son carbones muy pequeños, microscópicos, que llevan un tratamiento específico, que nos pueden dar, en algunos casos nos ha dado una resolución temporal menor de 25 años, o en torno a los 25 años, en algunas turberas más, depende del estado también de la turba, que nos va a dar información a escala local. Normalmente los carbones que nosotros analizamos, las limitaciones que tiene es que lo que nos da información es de la vegetación leñosa, y todavía no hemos encontrado una técnica que nos acabe de convencer para encontrar información sobre la combustión de vegetación no leñosa, que es ahora mismo la que más nos interesa. En todo caso, si vemos, aquí veis cómo serían estos microcarbones. Perdonadme porque estoy señalando en la pantalla que yo veo y para que me veáis vosotros, pero cómo serían estos microcarbones al microscopio y cómo se haría una reconstrucción de cada uno de la evolución de los microcarbones a lo largo del tiempo. Si la contextualizamos, esa evolución de los carbones, en el caso de la turbera de la Molina que os he enseñado antes, aquí tenéis una visión desde la cumbre de la cuenca. La turbera de la Molina se sitúa en este punto de aquí abajo, aquí tenéis Santander. Aquí donde estamos hay restos de un campamento romano, el campamento de las Cercas. Esta es la sierra que separa el Valle del Pas del Valle del Besaya. Este sería el Monte Castillo, aquí lo veis al fondo, por lo tanto, la turbera, de donde una de las tesis, la segunda de las tesis que os he presentado ahí, tiene toda la información de esta turbera, esta tesis que veis aquí, nos ha dado una información para 18.000 años y nos confirma la presencia del fuego a través de estos microcarbones para los últimos 18.000 años. Por lo tanto, el fuego no es una cuestión reciente, sino que es una cuestión bastante que se ha utilizado, que ha estado presente en la región desde hace muchos miles de años. Es verdad que en los primeros momentos, en esta temporalidad de las turberas es de las más antiguas, si no la más antigua que hay en la cordillera cantábrica, de información sobre el fuego. Como podéis ver, si a lo largo de los primeros miles de años el fuego está presente, pero de manera relativamente moderada, va a ser a partir sobre todo de que el hombre empieza a utilizarlo de forma sistemática y de forma controlada. En Cantabria sobre todo se ve a partir del Neolítico, cuando esos registros de carbones se van a incrementar, ¿vale? Si os fijáis en los picos ampliando los primeros 6.500 años antes del presente, si os fijáis en los picos que hay de microcarbones, nos encontramos con que coinciden con algunos momentos de especial uso del territorio, ¿no? Como puede ser el Neolítico, cuando el hombre se empieza a sedentarizar y a utilizar el territorio para
ganadería y agricultura. En estos momentos coincide, por ejemplo, con la presencia de los primeros granos de cereal en la cueva del Mirón, en ramales, en la Edad del Bronce, en los inicios de la metalurgia, por supuesto en el periodo romano y también en los periodos de roturaciones y de metalurgia principales. Y si vemos lo que ocurre en la actualidad, nosotros estaríamos aquí, ¿vale? Vemos que aunque ahora nos parece que hay muchísimo fuego, muchísimo en la región, realmente si lo comparamos con momentos anteriores estamos en un momento muy bueno, podríamos decir. Esto nos va a ayudar a interpretar lo que está pasando ahora y cómo evoluciona la vegetación en relación a lo actual. Otro de los elementos que analizamos es el polen. El polen nos permite valorar el efecto de los incendios a través de la cubierta vegetal porque podemos relacionar los carbones con el polen que obtenemos. Obtenemos polen de distintas especies. Nos da una resolución mayor de 25 años, no está a la misma escala que la de carbones, y nos da información a escala local o regional, porque hay polenes que pesan muy poco y que son más volátiles y que por lo tanto se van a distribuir en el espacio en mayor medida que los carbones. Estos son el tipo de gráficas que nosotros obtenemos con la reconstrucción de la evolución de la presencia de esos pólenes. En este caso es de la turbera desertal, donde tenemos información de 6.000 años antes de presente. BP. Información que podemos obtener, por ejemplo, de esto, ¿no? O qué podemos saber del uso del fuego a lo largo de estos periodos. Pues, por ejemplo, vemos en distintas turberas, cada turbera nos va a dar una información diferente, pero en términos generales lo que vemos es que hay una disminución importante en los últimos años de la proporción de polen de especies arbóreas, y su sustitución, en este caso se sustituye el pino, cuando el pino empieza a descender, es cuando empiezan a incrementarse las sericáceas, ¿no? En el caso de las estacas de trueba. Este porcentaje tan alto de pino no es habitual en nuestra región, también hay que decir. Para que se considere, o los expertos que trabajan con calibraciones, nosotros estamos haciendo ahora calibraciones para intentar afinar esto más, pues, se considera que para que se considere que haya pinar como formación boscosa, la representación del pino tiene que estar entre el 40, en torno al 40%. ¿no? En este caso sí vemos porcentajes en torno al 40%, pero lo normal es que no nos aparezca más del 20% en el resto de las turberas. En todo caso, lo que sí que vemos es que disminuye el polen. Aquí tenéis el polen arbóreo, el porcentaje de polen arbóreo, ¿vale? Y veis que el porcentaje de polen arbóreo al principio de la serie es mucho mayor que lo que vemos en la actualidad, ¿no? Mientras que el de polen no arbóreo, el de ericácea sobre todo, ¿vale? Nos va creciendo a lo largo de estos últimos miles. El uso del fuego se observa claramente que ha producido, en este caso es la turbera del Coto de la Avellanosa, una transformación importante en la cubierta vegetal, ya hace miles de años, y los distintos trabajos, sobre todo este trabajo que se ha hecho recientemente en la tesis de la turbera de la Molina, nos pone sobre la mesa una cuestión que nos parece que de manera bastante clara. Que la intensificación en determinados momentos, en torno al 3000 BP, hace que disminuya las cubiertas arboladas. En ese momento que disminuyen las cubiertas arboladas y que se incrementan las ericas, es también el momento en el que empieza a aparecer, si os fijáis, fagus, el polen de haya. El haya tiene una presencia muy reciente en nuestra región. Y pensamos que precisamente esa intensificación de los incendios, esto es la gráfica de carbones, en el mismo momento en el que aquí vemos ese cambio de arbolado a matorral, precisamente esos fuegos, esa intensificación de los fuegos en un momento dado podría haber conducido a la expansión del haya en nuestra región, ¿no? Así es que el haya es una especie colonizadora, oportunista, y en este caso, pues parece que no hay duda en esta turbera y en otras, ¿no? Esta es la de la Avellanosa, pero vemos lo mismo en la turbera de la Molina, que parece que es el punto de inflexión en el que el haya empieza a expandirse en la región. Otras de las fuentes que utilizamos son fuentes escritas. La información de las fuentes escritas es muy discontinua, por supuesto en los primeros momentos de las series que tenemos de carbones y de polen no tenemos, y va incrementándose a partir sobre todo del 18. Tenemos información desde el siglo XV,
pero se va incrementando y sobre todo tenemos más información a partir del 18. La información de las fuentes escritas es muy interesante porque es ahí cuando empezamos a ver la diferencia o cuando empiezan los conflictos en el uso del fuego en la región de manera clara, queda reflejada en estos documentos y cómo nos han traído esos conflictos hasta la actualidad incluso. Problemas de estas fuentes es que son discontinuas, que la resolución temporal es menor, ¿no? Que algunas son difíciles, nos da información básicamente local, y que algunas son difíciles de interpretar y la información suele estar muy discontinua y frecuentemente distorsionada por quien escribe cada uno de los documentos, ¿no? Pero encontramos, lo que os digo, información muy interesante en relación al uso del fuego en estos periodos que nos da algunas pautas muy similares a lo que ocurre en la actualidad. Fijaros, aquí tenemos algunas extracciones de estos textos que os digo, de normativas, de pleitos, sobre todo, con algunas extracciones en relación a la prevención, ¿vale? Por ejemplo, en relación a la protección del arbolado, decían las ordenanzas de Lonibrez en 1578, ya advertía que no se pusiera lumbre en haya o cajiga. Los árboles eran especies muy valoradas, eran la base de las poblaciones rurales en ese momento, y ya en ese momento estaba regulado el que cuando se daba por hecho que se quemaba de manera autorizada, ¿vale? Pero se advertía que no se quemaran el arbolado, y en este caso los cajigos y las hayas, que eran los más valorados. También se regulaba las quemas de árgoma, por lo tanto nos hablan de que se podían quemar, ¿no? Y en este caso las ordenanzas de Cabezón de la Sal de 1580 nos dicen desde dónde hasta dónde se puede quemar las árgomas, ¿no? Desde el río Rugar-Jorzo hasta el vado de Mata la Esquina y desde este hasta el otro, ¿vale? Por lo tanto, están estableciendo ya zonas donde sí se puede quemar. Nos habla de la pérdida de derechos cuando se produce un incendio. Y dice, y además una pérdida de derechos que, fijaros, era muy importante. En este caso son las ordenanzas de la Junta de Ribalzaga en los montes de Agüera, unos montes de gran valor desde el punto de vista forestal, y lo que dicen estas ordenanzas es que cualquier vecino que ponga fuego pierde todo el derecho al uso de esos montes, de las hierbas, de los prados, de los pastos, pero no solamente quien hubiera quemado esos montes, sino también sus descendientes. Por lo tanto, penas muy importantes. También se regula la relación del uso del fuego en relación a los días ventosos, ¿no? Que son uno de los días que pueden generar esa propagación del fuego, ¿no? Por ejemplo, las juntas de Cudello dicen que cuando haya vientos fuertes que no se puede quemar rastrojos, ni maleza, ni ninguna otra cosa. Y nos habla de negligencias que también se producían, igual que se producen en la actualidad, ¿no? En este caso nos habla de un incendio que se produjo vinculado a una negligencia. Se fue a espantar a un zorro que decían los vecinos que había matado a unas ovejas, y a consecuencia de eso se quemó, en este caso, un quejigo. Y el Tribunal de la Cabada le condena a 2 años de presidio en África, ¿vale? Por lo tanto, penas muy importantes. O sea, el tema de las penas que hay en la actualidad no es un tema reciente, sino que ya hace mucho tiempo que estaba establecido. Bien, nosotros hemos hecho una reconstrucción que podéis ver en la página web que os he dicho antes nuestra, donde está, este es el póster que presentamos a un congreso, pero está el documento escrito, donde con estos documentos hemos intentado hacer, con documentos de archivo, hemos intentado hacer una reconstrucción de lo que ocurría en el Valle del Nansa, de los conflictos que había en el Valle del Nansa, similares a los que os acabo de mostrar, ¿no? ¿Cuál es la conclusión que sacamos? Bueno, la información es lo que os he dicho antes, está muy sesgada, hay que interpretarla, hay muchas partes que intervienen en este conflicto, aquí las podéis ver, hay ingenieros agrónomos, comisarios de montes, el alcalde de Redías, una mesa consultiva, el gobernador de la provincia, el juez de San Vicente la Barquera, y todos estos son distintos documentos y distinta información que vamos encontrando para reconstruir, en este caso, unos incendios que se producen después de que se ha solicitado ya una licencia de quema, y ocurre como pasa un poco en la actualidad también, ¿no?
Fijaros que la licencia de quema se solicita en enero de 1850, el 28 de enero de 1850, y hasta 3 meses después, en marzo, no se autoriza esa quema. ¿Vale? Ya os lo explicarán en otras ponencias, otros compañeros, pero las ventanas, los momentos para quemar en Cantabria son muy limitados, ¿no? Se necesitan unas condiciones específicas. Y 3 meses es un tiempo muy largo. En esos 3 meses puede que ya no haya ningún momento para volver a quemar de forma controlada, que es como quemaban entonces en los concejos. ¿Vale? Lo que se ve es que hay una gran centralización en este momento de la gestión del monte, que está muy regulado. Poco a poco se va privatizando, tener en cuenta que el monte a lo largo de este y antes ha tenido distintas regulaciones por parte de la corona, que se reservaba montes para la construcción de barcos y para otros menesteres. Y eso fue restando capacidad de uso de los montes a las poblaciones rurales. Y eso generó un montón de conflictos entre las partes. Y cuando los montes en este momento ya estaban bastante esquilmados y estaban bastante mal, y se intentaba regular que no se esquilmaran más, pues esas presiones generaron todavía mayores conflictos. Lo que vemos es que toda esta información histórica nos da claves importantes para entender cuándo empieza ese conflicto en relación a los incendios forestales, cuándo se pasa de las quemas tradicionales, controladas, permitidas, al incendio forestal que nos llega hasta la actualidad, descontrolado, no permitido, y cómo el intento de esa regulación cada vez mayor lo que va a generar es unos conflictos que en muchas ocasiones nos acompañan o se repiten hasta prácticamente la actualidad. Aquí tenéis entresacados algunos de esos conflictos que se pueden ver, ¿no? En 1650 es la instrucción sobre montes y planteos del corregimiento de las 4 villas de las costas del mar, y lo que nos encontramos es que hay una gran regulación, ¿vale? Primero, a 2 leguas de las villas de la costa del mar. Esa ampliación, esa regulación y por lo tanto la prohibición de utilizar la madera de esos montes por parte de las poblaciones luego se amplía a 16, incluso fuera de nuestra región, ¿vale? Estamos hablando que se pasa, ahí os lo dejo en resumen, de 8, 14 kilómetros a 64, 112 kilómetros de restricciones. Se ven las oposiciones de los vecinos y cómo no hacen caso, no responden a las llamadas de la administración, ¿no? Como forma de protesta a estas restricciones de uso de los espacios forestales, ¿no? En este caso tenéis en Cayón, en 1725, hablan los documentos, en este caso de pleitos, ¿no? De un incendio que se produce, que quema robledas, cajigales. Es un incendio que se produce en un monte que está reservado para la construcción naval, donde hay un montón de árboles buenos para este uso. Y entonces hay un incendio, se produce un llamamiento a los vecinos para que vayan a apagarlo, y los vecinos dicen que lo disperso del poblamiento hacía que no se oyeran las campanas, ¿no? Ellos ponen como excusa que no han ido a apagarlo porque no se oían las campanas. Realmente lo que habían hecho era no ir a apagar, lo habían prendido ellos de manera intencional. Por ejemplo, en la Real Ordenanza para el Aumento y Conservación de Montes y Plantíos de 1748 muestra la preocupación porque los daños por los fuegos vinculados a estos conflictos cada vez son mayores. Y aquí se establecen penas importantes para la gente que se pille generando un incendio. La oposición de los vecinos se vuelve a ver en relación a esta ordenanza de 1748, ¿no? Aquí tenéis en Monte Corona, ¿no? Que los documentos nos dicen que había tantos parajes, había fuegos por tantos parajes que parecía imposible poderlo apagar. Esto ocurre ahora mismo en la actualidad con los incendios simultáneos que tenemos. Que había comenzado los fuegos donde se estaban las maderas para los navíos de Su Majestad, ¿vale? Por lo tanto, refleja de nuevo esa conflictividad que había. Lo vemos también, ahí tenemos otros ejemplos en las ordenanzas de Montes de 1800, en relación a las ordenanzas de Montes de 1833 y de la Orden de 1844, que de nuevo vuelve a establecer restricciones de uso. Pues de nuevo en las ordenanzas de Ibáñez de Corbera se dejan ver, ¿no? La manera en que
que intentan que no se produzcan esos fuegos. ¿Y cómo se intenta en esa ocasión? Pues acotando por 2 años el monte, ¿vale? Por lo tanto, los acotamientos también es un tema que no es reciente, que ya se intentaba hacer a mediados del siglo XIX. Además de fuentes escritas, trabajamos con fuentes estadísticas, como os he dicho, y con cartografía, ¿no? Pero esta información es mucho más sesgada y nos va a dar información sobre la estadística desde los años 60, desde finales de los años 60, aunque es verdad que en algunas comunidades se han encontrado partes antiguos de los distintos forestales del siglo anterior. En Cantabria todavía no hemos trabajado con ello, pero bueno, esta cartografía nos permite, y esta información estadística nos permite tener información mucho más reciente y sacar las estadísticas con las que trabajamos, con las que trabaja el PEPRIF y que os explicará en mucho más detalle Pedro Aramburu en la siguiente charla. En resumen, lo que podemos ver es esto, ¿no? Cómo desde que tenemos información, las quemas originales o los primeros incendios que pudo haber vinculadas a unas necesidades de caza, a las primeras roturaciones, a los primeros acondicionamientos de pastos, ¿no? Sobre todo en el Neolítico, o a esas quemas agroganaderas hasta la Edad Moderna para ampliar cultivos o para ampliar los espacios ganaderos, pues llega un momento en el que empieza a entrar en conflicto con otros usos, empieza a haber restricciones, se empiezan a dar en paralelo, ¿no? Por un lado las quemas ganaderas y por otro lado incendios forestales fuera de toda regulación y que se producen de manera intencionada. Y esto es lo que nos llega hasta la actualidad, ¿no? En la actualidad seguimos teniendo fuegos o quemas controladas y quemas prescritas también, y por otro lado seguimos teniendo incendios. Este uso del fuego nos da algunos paisajes como este que vemos aquí, o como este otro que vemos aquí, que se convierten en una atracción turística, ¿no? Algunos de estos paisajes que vemos resultan muy llamativos y son motivo de atracción o de campañas publicitarias donde es frecuente ver pues, esos paisajes de praos o de pastizales, sobre todo vinculados a la zona pasiega, ¿no? Unos paisajes que no dejan de ser paisajes vinculados al uso del fuego. Si no hubiera habido fuego en esos territorios, no tendríamos estos paisajes que hoy valoramos. Y luego volveré un poco a este tema. En relación, no voy a meterme mucho con las características de los incendios, aunque sí algo para poder llegar a la parte actual. Esto lo explicará en mucho mayor detalle Pedro después. Tenemos que tener en cuenta que los incendios en Cantabria, o que nuestra región, es una de las regiones que más se quema de toda Europa. En la encuesta seguramente muchos habréis puesto la zona que más se quema, que es la zona mediterránea. Esto es habitual que se conteste en esta encuesta, porque en la zona mediterránea, fijaros en este verano, por ejemplo, vemos continuamente durante el verano muchas noticias vinculadas a los grandes incendios que hay ahí. Pero realmente, si tenemos en cuenta datos de número y de superficie quemada, es la zona noroeste la que más se quema de todo España y de todo el país. No tenemos esos grandes fuegos de arbolado en general, en Galicia, por ejemplo, sí, en Galicia también, que se producen en el Mediterráneo y que son tan mediáticos, pero tenemos una mayor cantidad de incendios y de superficie quemada. Y tenéis algunos datos estadísticos que no voy a entrar más en ello. Si vemos lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años en España, vemos que los incendios han disminuido mucho, sobre todo a partir de finales de los años 80-90. Y esto está muy vinculado a el desarrollo de la extinción, ¿no? Una de las preguntas que se os hace es si pensáis que se desarrolla más la extinción o la prevención. En general, tanto en España como en Cantabria, nos hemos centrado más en la extinción. Y esto ha generado un gran éxito a la hora de apagar los incendios, ¿no? Sobre todo con el desarrollo de los medios aéreos. Aquí tenemos un medio aéreo, pero en realidad en nuestro entorno se utilizan más aunque os he puesto un avión, se utilizan más los helicópteros, o en nuestra zona tienen mayor uso los helicópteros que los hidroaviones. Pero bueno, para entendernos, el desarrollo de los medios aéreos supuso un antes y un después, se llega mucho antes a los incendios y conseguimos que la superficie, fijaros que el número de incendios sigue incrementándose hasta los años 2000, aunque luego disminuyen. Esto da para otro tema, tiene mucho que ver con la disminución de los incendios en Galicia, pero aquí no vamos a entrar en ello. El caso es que disminuyen, pero si os fijáis en los últimos años, vuelven a incrementarse también los incendios y sobre todo lo que nos dice la gente que estudia los incendios en el resto de España es que, aunque es verdad que se consiguen acabar muy pronto y hay antes, porque tenemos la extinción a tope,
cada vez hay más grandes incendios, ¿vale? Incendios que quedan fuera de la capacidad de extinción, vinculados a otras cuestiones que no son el tema de esta charla y que tampoco voy a entrar. Lo podemos dejar para otro momento para las preguntas. En el caso de Cantabria ocurre un poco igual. En el caso de Cantabria también nuestra gestión ha estado más ligada a la extinción. Tenemos una serie de condicionantes también que luego veremos, y si vemos la estadística, que aunque no es homogénea, nos puede dar una idea de lo que pasa, ¿no? De lo que ha pasado a lo largo de toda esta serie. Vemos que tanto los incendios como la superficie quemada van incrementándose a lo largo de toda la serie, ¿vale? Es verdad que los datos más actuales, esto lo contará seguramente Pedro después, son mucho más finos, nos dan mucha información y nos incrementa el número de incendios y de superficie, pero se puede ver claramente cómo hay grandes picos tanto de incendios como de superficie quemada que no se daban antes, ¿vale? Y que por mucho que se haya mejorado la recogida de información en este momento, hay demasiada diferencia como para que esto haya ocurrido en momentos anteriores y además se palpa, ¿no? Yo creo que es, la gente que tenemos más años lo vemos claramente, ¿vale? El año 89 fue un año excepcional en la región, no lo podemos comparar, pero bueno, es probable que acabemos llegando aquí en los próximos años como está ocurriendo en otros lugares, ¿no? Con el cambio que está habiendo en los incendios en la actualidad. Si vemos a qué se debe todo eso, ¿vale? Si vemos una imagen fija de la región, esta es la que os ponía antes, estos son del PEPLIF, son imágenes de la distribución de los incendios en Cantabria en el PEPLIF. Vemos que los mayores conflictos se producen en el área oriental y en el área occidental, donde además en algunas de estas áreas, sobre todo en la parte oriental, hay una gran reincidencia de los incendios. Estos son, cuanto más color tenga, cuanto más rojo, son incendios reiterados en la misma zona, ¿vale? Y esto tiene que ver, en ello tiene que ver las características socioeconómicas y territoriales de nuestra región, que tienen mucho que ver con el uso del fuego y con los conflictos que tenemos en la región y, por tanto, con los incendios forestales. Nuestra región lo que es la superficie forestal ocupa gran parte de la región, sobre todo la zona rural. Vemos que en la zona de la costa hay menos superficie forestal, está más concentrado de la prelitoral hacia adentro, ¿vale? Pero tenemos un gran porcentaje de superficie forestal. Una superficie forestal que, si nos fijamos y la diferenciamos entre matorral, arbolado, bosques, plantaciones, vemos que es sobre todo arbolada. El 60% de la superficie forestal es arbolada. Esto lo que veis en verde se correspondería con lo que son bosques autóctonos, y lo que veis en color morado se correspondería con plantaciones forestales de pino y eucalipto. Las que vemos aquí en la costa sobre todo son de eucalipto y las que vemos en el interior básicamente de pino, ¿vale? Y luego vemos un 40% de superficie no arbolada que básicamente se va a corresponder con zonas de matorral. La mayor parte de los montes de utilidad de la superficie forestal se corresponden a su vez con montes de utilidad pública, ¿vale? Por tanto, con montes, el 70% de la región, no todas las zonas donde hay superficie forestal, pero sí la gran mayoría, el 70% de la región son montes de utilidad pública. Aquí tenéis superpuesto los montes de utilidad pública en rayado con la superficie forestal que veíamos al principio, ¿vale? Por lo tanto, montes que tienen un propietario, las juntas vecinales o ayuntamientos, que tienen funciones protectoras sociales y ambientales y que van a ser espacios donde confluyen distintos intereses de muy diversos sectores y que van a ser base de muchos conflictos: ganadero, forestal, cinegético, turístico, ¿vale? En conjunto, la superficie forestal, no os lo he dicho, es casi el 70%, ¿vale? Desde el punto de vista de las características sociales, nos encontramos con que la mayor parte de los incendios, si recordáis ese mapa de dónde se producían los incendios, se producen en áreas de montaña, ¿vale? Con densidades de población, fijaros, este mapa de densidades de población muy bajas, ¿vale? Muchos de ellos por debajo de los 10 habitantes o de los 15 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿vale? Por tanto, gente donde hay poca población y donde de carácter rural. Todos los municipios que veis aquí en verde son municipios de carácter rural, ¿vale? Mientras que los de la costa pues, son de carácter intermedio o urbano. Tanto áreas rurales de montaña con densidades de población muy bajas.
Zonas además, si os fijáis en este otro mapa, donde la población está envejecida o muy envejecida, ¿vale? Todos estos colores morados nos hablan de población envejecida o muy envejecida, con todo lo que ello supone, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la estructura de población de Vega de Pas, donde vemos que hay una población adulta y vieja muy importante, muy poca población joven, y si vemos cómo ha evolucionado desde el año 1900 la población en este municipio, vemos que no, en comparación con Cantabria, además, en este caso, vemos que la población no ha parado de disminuir, ¿no? Por lo tanto, poca población, envejecida y que además continúa con ese proceso de despoblación, ¿no? Con un perfil zonas que además se corresponden, acordaros, zona oriental, zona occidental, ¿vale? Con un perfil económico de zonas sobre todo vinculadas al sector primario, al sector ganadero, ¿vale? La región. Donde se ha producido con la pérdida de población un abandono de esas actividades del sector primario y un cambio. De esto se hablará mucho más en detalle Juan Busqué en su ponencia, ¿no? Pero básicamente se ha producido una desaparición, digamos que la cantidad de ganado que tenemos en el monte y que utiliza el monte en números sería similar a la que podríamos ver en varias décadas atrás, pero lo que nos encontramos es que ha habido un cambio en ese ganado, ¿no? Ha desaparecido el ganado ovino y caprino prácticamente y se ha mantenido incrementado el vacuno y también el equino. Lo que pasa que en este caso, si antes había muchos ganaderos distribuidos por el territorio con pequeñas cabañas ganaderas, en estos momentos hay menos ganaderos con cabañas más grandes, que por lo tanto a la hora de utilizar el territorio, utilizan el territorio dejando espacios vacíos que no se usan, ¿no? Porque los ganados se van concentrando en menos manos y en menos superficie forestal. ¿Y esto qué es lo que genera? Pues lo que genera es que haya una rápida recuperación del bosque. Si miramos, por ejemplo, a través de la página del Gobierno Regional de Mapas Cantabria, donde podemos encontrar fotografías aéreas desde los años 40 hasta la actualidad, vemos que hay muchas zonas donde ese bosque se ha recuperado. Seguramente muchos en la encuesta habréis contestado que el bosque en Cantabria está disminuyendo. Pues no, el bosque en Cantabria solamente la superficie arbolada, porque la superficie forestal no es solamente arbolado, como seguramente también muchos habréis contestado, ¿no? La superficie forestal incluye, la superficie forestal está vinculada a lo que dice la ley de montes de la definición de incendio forestal, acordaros, ¿vale? Entonces, la superficie forestal está formada por arbolado, por matorral y pastizal. Si nos fijamos solamente en la superficie forestal de arbolado y comparamos los datos de los inventarios forestales que se han realizado en la región en los últimos años, hay 4 inventarios forestales, entre el primero y el último, lo que vemos es que ha habido una disminución de la superficie desarbolada, donde también influye, es verdad, la pérdida de espacios agrícolas, ¿vale? Pero ha habido un incremento de un 21% de la superficie arbolada, ¿vale? Se calcula que 19 de este incremento hay 19 millones de árboles pequeños nuevos, ¿vale? Por lo tanto, la superficie arbolada está incrementándose en los últimos años. Y lo vemos muy bien en las ortofotos, ¿vale? Esta es una zona aquí tenéis la ortofoto del 47 y la ortofoto de 2007, en una zona en poblaciones, donde podemos ver que amplias superficies que antes estaban ocupadas estaban aprovechadas por la ganadería, rápidamente se han ido recolonizando y ahora nos encontramos con unos bosques de roble pues con esta apariencia, ¿no? Y otros espacios que antes se utilizaban estaban claramente vinculados al espacio, eran pastizales, se veía claramente en esa ortofoto, en estos momentos empiezan a ser ocupados por vegetación de matorral, ¿no? Por las primeras sustituciones vegetales. Algunos de los cambios que ha habido en estos espacios, y fijaros que de nuevo vuelve a coincidir en los últimos años, que va a tener que ver con ese incremento de las normativas y de las restricciones que se producen en la actualidad, ¿vale? Es la designación de espacios naturales protegidos en la región. Aquí la tenéis de nuevo superpuesta, los distintos espacios naturales protegidos. Bueno, ya no son LIC-ICEPA, perdonadme porque este es un mapa antiguo, creo recordar que es de mi tesis, ahora son CEC, ¿vale? Ya están designados como CEC. Pero si os fijáis, esos espacios vuelven a estar de nuevo, la mayor parte de ellos, sobre superficies forestales y sobre montes de utilidad pública, ¿vale? Y este incremento de los espacios protegidos
genera un incremento de normativas y, por tanto, también un incremento de restricciones, sobre todo en mayor medida en los primeros momentos, ¿no? A partir de los años 80, que es cuando empiezan a crearse la mayor parte de ellos. En la actualidad esto está dando un cambio en muchos sitios ya, luego os voy a enseñar algunos ejemplos. En conjunto hay un porcentaje de superficie protegida muy importante, es un 30%. Si vemos en relación con esto muy rápidamente nuestra intencionalidad, no quiero pisarte, Pedro, no sé si me estás escuchando, pero lo necesito para explicar lo siguiente. Nuestros incendios tienen un alto grado de intencionalidad, ¿no? La mayor parte de ellos, en torno al 80%, son intencionados, ¿vale? Son incendios que se producen sobre todo en febrero y en marzo. Lo que nosotros vemos en las investigaciones, mi compañero Domingo Rasilla es experto en climatología y él lleva una línea más vinculada a aspectos climáticos en relación con los fuegos. Lo que sí podemos ver, y esto tiene que ver con el uso que podemos hacer del fuego también de cara a futuro, porque tenemos que gestionar pensando de cara a futuro y planificar ese uso del fuego de cara a lo que nos viene, es que los incendios se están yendo hasta, si antes, aquí tenéis la distribución la estacionalidad, que sobre todo se concentraban en febrero y marzo, lo que vemos ahora es que se presentan esa concentración en marzo, en febrero, pero se va desplazando ya hacia la primavera, ¿vale? Y esto tiene que ver con algunos aspectos del cambio climático que ya se empiezan a reflejar en nuestro territorio y que tampoco voy a entrar en ellos hoy, ¿vale? Pero esto tiene mucho que ver con ese uso tradicional del monte vinculado a la ganadería, que cuando efectuaba esas quemas para preparar, cuando efectuaba las quemas para preparar el terreno para que subiera el ganado, ¿no? Ya sabéis que en Cantabria el movimiento del ganado es transtermitante, ¿no? Pasa el invierno en las cabañas y a medida que la primavera va subiendo en altitud al monte hasta llegar a los pastos más altos en verano. Por lo tanto, cuando se preparaban el terreno para que subiera el ganado, para que empezara a subir el ganado, pues antes de que empezara a subir el ganado, ¿no? Cuando estaban las cabañas, normalmente a finales del invierno, principios de la primavera. Por eso esa concentración y ese uso se ha mantenido, ¿no? Claro, en un clima atlántico como el nuestro, esto es muy difícil de que ocurra, ¿no? Es una vegetación con una alta carga de humedad que no es fácil que arda, ¿no? Y por eso habitualmente se han utilizado determinadas condiciones, como son el viento sur, que producen una sequedad y una pérdida de humedad en la vegetación y que facilitan esa combustión. Viento sur, que en la actualidad lo que vemos también es que cada vez se utilizan más situaciones anticiclónicas, no solamente viento sur, porque las condiciones están cambiando vinculado al cambio climático, ¿vale? En relación con esto, todos esos conflictos, ¿vale? Van generando que se vayan produciendo cada vez en mayor medida una serie de incendios con una alta intencionalidad, ¿vale? Con unas motivaciones supuestas, y lo pongo entre paréntesis, porque en Cantabria la investigación de incendios no se hace en todos los incendios. Si tenemos 800 incendios anuales, se investigan muy pocos de estos incendios, en torno a un 3%, debo recordar, entre 25 y 50 incendios. No hay una investigación sistemática y entonces lo que se pone es a partir de lo que se ve, de la experiencia de la persona que rellena el parte forestal y por tanto esas motivaciones son supuestas. Las motivaciones que siempre se dice para regenerar los pastos, provocados por pastores y ganaderos para regenerar los pastos. Bueno, ahora en la propia estadística, en los propios partes de incendios, se vinculan a prácticas tradicionales y a muchas otras cosas. En definitiva, son para gestionar vegetación de muy diverso tipo, ¿vale? Ya vemos que lo que más se quema también es vegetación, al contrario de lo que suele pensar, lo que más arde no es el arbolado, lo que más arde en Cantabria, lo que más se quema en Cantabria es el matorral y el monte bajo, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que sabemos de la evolución de las causas de motivaciones y con ello del uso del fuego a lo largo de estos años más recientes, ¿no? Y que si os fijáis es muy similar a lo que veíamos en periodos anteriores. Pues lo que vemos es que si en los años 70 se hacían las quemas en concejo, ¿vale? Las repoblaciones que se habían generado a partir de los años 50 en la cornisa cantábrica generaron muchos conflictos, porque el uso de los espacios forestales en Cantabria estaba vinculado a la actividad ganadera, ¿no? Y esa actividad repobladora que se produce en toda España, en la Cantábrica tiene sus consecuencias, porque se realiza sobre montes que están en uso para la actividad ganadera, ¿no? Hay un conflicto hasta tal punto, esas repoblaciones en nuestra región, la mayor parte de ellas se han quemado, quedan algunos restos por ahí muy interesantes de
de analizar, la verdad, porque quedan cuatro pinos sueltos normalmente, generan tan conflicto que desde que se encarga un estudio sociológico para saber por qué se estaban quemando esas repoblaciones en la Cantábrica, ¿no? Bueno, al principio meten también al País Vasco en este estudio, al final lo dejan de lado y se centran en Cantabria y en Asturias. Y fijaros lo que se ve en este estudio. En ese estudio se ve que hacen entrevistas a los distintos actores, a ganaderos, a gobernantes, a guardas. Es un estudio, como os digo, social, ¿vale? Lo que se ve es que muchos fuegos tienen que ver con conflictos de propiedad entre ayuntamientos y vecinos, algo que también vemos en la actualidad. Se ve que hay un gran desinterés por esas plantaciones que se han hecho y además son plantaciones que se han hecho sin el consenso de los vecinos, muchas veces de forma impuesta o con promesas que no se cumplieron, como la mejora de los accesos o como la mejora de algunos otros lugares de pasto que nunca se hicieron y entonces ante el incumplimiento de la administración las plantaciones se queman después. Hablan de la mala política municipal, caciquil, estas son respuestas que dan los encuestados, ¿no? Hablan de la poca intransigencia de guardas a la hora de gestionar esos espacios o de dejarles realizar la actividad ganadera en los espacios, también de la costumbre de quemar matorral como una de las causas de esos fuegos, o de una reglamentación muy dura y poco operativa, ¿vale? Y también, bueno, pues algunas otras cuestiones como por ejemplo los conflictos que hay en caza, ¿no? Cuando la caza se mete en fincas y el dueño de la finca, pues, o el que le interese cazar, pues prende para que salgan esas piezas de caza, algo que también se ve en la actualidad, ¿no? Esos conflictos de los años 70 se ven aquí en este estudio. En los años 80, la restricción de las quemas, sobre todo vinculadas a ese mayor protección de la naturaleza, que al principio es muy férrea, ¿no? Y ahí en Cantabria se prohíben esas quemas, ¿no? Y se pretende sustituir por desbroces en ese momento, ¿no? Pues esto tampoco da resultado, ¿vale? Y de hecho aquí nos encontramos los peores años de la serie, como son el año 89, ¿no? También en estos momentos hay algunos conflictos con las empresas madereras, ¿no? Y es un momento en el que, al contrario que ahora, nos encontramos años con que el 40-50% de la vegetación que se quema es vegetación arbolada, ¿vale? En relación con este conflicto que hay con esas superficies plantadas. Y con esos conflictos, con esos incendios que os hablaba antes de la zona sur de Cantabria, ¿no? Que ahora ya no se produce. Bien, y luego a partir de los años 2000 hay otro estudio social que hace el Ministerio, donde realiza distintas entrevistas a expertos, también a través de encuestas, similar al estudio sociológico de los 70, que nos vuelve a poner sobre la mesa los distintos conflictos que veíamos en los 70, pero que hemos visto en el 19, que están vinculados a los espacios naturales protegidos, a la caza, a fines ganaderos, a plantaciones diversos. Es un párrafo sacado de ese estudio sociológico de los años 70, ¿no? donde habla de esto que os acabo de contar, para que lo veáis en contexto. Bien, si vemos lo que ocurre en la actualidad, nos vamos a encontrar con no hay investigación, ¿no? No hay, lo que os digo, ¿no? La mayor parte de los incendios se consideran intencionados, se vinculan con la actividad ganadera y con la regeneración de pastos, pero lo que vemos a través tanto de las distintas encuestas como del trabajo de campo, es que realmente hay o se pueden intuir diversas causas y motivaciones, ¿no? Que las podríamos, yo aquí os las he agrupado, os he hecho un batiburrillo, ¿no? De los distintos conflictos que hay ahora mismo en el territorio que se suelen vincular a incendios y en algunos casos demostrados, ¿no? Por un lado está el envejecimiento y la despoblación, ¿no? Ese envejecimiento de la población genera una menor capacidad de manejo del territorio, ¿no? La gente, un paisano de 80 años, tiene una menor capacidad de manejo del territorio que un joven ganadero de 30, ¿no? Ahí es difícil integrar en un territorio rural que está acostumbrado a funcionar de una manera, pues nuevos enfoques y nuevos usos, ¿no? Que es ahora, por ejemplo, lo que está trabajando los equipos EPRIF, que tendréis también una ponencia de ellos en algunas zonas ganaderas con un uso habitual del fuego. La concentración de ganado genera además que haya amplios espacios que se matorralizan y que impiden, por otro lado, ¿no?, el que se pueda uno mover por el monte, tanto el ganado como las personas u otros usos, ¿no? Como puede ser, aquí tenéis una imagen de una zona donde tenéis el ganado, a un ganadero y hasta dónde llegan los matorrales, ¿no? Todo esto, esa acumulación de combustible por el envejecimiento de la población, por haber menos ganaderos, por estar más concentrado el ganado, lo que hace es incrementar el riesgo
¿no? Lo que hace es dificultar la actividad ganadera y otras actividades, como por ejemplo la caza, y lo que hace es poner en peligro las interfaces de las zonas rurales, ¿no? Aquí tenemos algunos fuegos que se han producido recientemente en la zona de Bárcena Mayor, donde veis que el fuego ha llegado prácticamente a las casas porque el monte llega prácticamente a las casas, ¿no? Las zonas, la superficie forestal llega prácticamente a las casas, sobre todo en el matorral. Y eso, cuando hay un incendio, ante esa gran continuidad de vegetación que hay en muchos sitios, pues es más difícil de apagar y genera un mayor riesgo también a las poblaciones, ¿no? Por supuesto, sigue habiendo conflictos en torno a la conservación, sigue habiendo conflictos en torno a la percepción que tiene población urbana y rural en genérico. No voy a entrar en este tema y este urbano versus rural también daría para un curso solo. O sea, tendemos a generalizar y esto no siempre es así, pero es cierto que la población urbana en términos generales tiene una serie de percepciones del entorno rural bastante limitadas, ¿no? Tiene otras miras, otros intereses sobre los espacios forestales, como pueden estar más vinculados, por ejemplo, al turismo, ¿no? A las excursiones, etcétera. Algunas actividades que entran en conflicto con los usos rurales, ¿no? Recientemente habremos visto, ¿no? Pues todos esos conflictos vinculados a que si están los perros mastines sueltos o si el gallo canta muy pronto y quiero que, como ha pasado en Asturias, ¿no? O si se limita el paso que estén los toros sueltos, como ocurrió en el Asón, porque es una zona que es de uso turístico. Bueno, eso genera distintos conflictos que acaban generando, igual que veíamos en siglos pasados, acaban generando también muchas veces en incendios, ¿no? También la propia complejidad de las tramitaciones, en lo que la Administración lleva trabajando en los últimos años de manera bastante importante, pero que el retraso muchas veces también ha generado incendios, ¿no? O que no se consigue que se hagan las peticiones de manera formal, ¿no? Muchas veces por esa, bueno, hay una animadversión a tratar entre la Administración y parte de la población rural que es difícil de gestionar todavía, ¿no? Muchos desacuerdos, muchos conflictos. La PAC se habla mucho y de eso Juan Busqueos puede hablar más, pero hay muchas otras cosas, ¿no? Ha habido muchos conflictos vinculados a si hay subvenciones o no hay subvenciones de Tudanca, muchos conflictos vinculados a la propiedad, como ahora mismo por las fincas particulares de Montes, que vuelve a estar otra vez en prensa, muchos conflictos entre parte con la guardería, con la propia administración, con algunas especies como puede ser el lobo, como puede ser el buitre, ¿no? Que generalmente se vinculan y que tienen parte de verdad en todo ello, ¿no? Y que algunos de los juegos que hay se sabe que están vinculados a ello. Pero realmente para poder llegar a esto, ¿no? Y para poder trabajar la prevención desde todos estos aspectos, o sea, no es tan sencillo como que un ganadero, bueno, esa idea generalizada de que los que prenden fuego al monte son ganaderos que quieren regenerar el pasto para que suban sus ganados. Eso es una simplificación muy simple de lo que es la realidad de los conflictos que hay ahora mismo en los espacios forestales de Cantabria, ¿vale? Todo esto que veis aquí está detrás de gran parte de los incendios que vemos. Lo que hace falta es pasar a la acción e investigar, ¿no? Además tenemos unos fuegos que son muy difíciles de controlar y que nos interesa controlar porque normalmente se producen todos en el mismo momento, que es cuando la vegetación es apta para quemar, ¿no? En esos momentos en los que utilizan el viento sur o situaciones anticiclónicas que lo que hacen es que podamos tener en un día 40 incendios que sean difíciles de apagar, ¿no? Y que genere una mayor conflictividad, ¿no? Necesitamos regular el uso del fuego de manera que el periodo en el que se pueda quemar sea un periodo más amplio. Muchos de estos años, el 80 o el 90% de los incendios y de la superficie quemada se produce en unos episodios muy concretos que duran 15 días, 17 días, ¿vale? Y ahí se concentra la mayor parte de los fuegos de todo el año, ¿no? Además, tenemos unos territorios con unas pendientes muy importantes que son muy difíciles de acceder. Por eso muchos, además de la simultaneidad, es que a muchos incendios ni siquiera se puede llegar. En viento, cuando hay situaciones de viento, encima no podemos utilizar los medios aéreos, ¿no? Todo esto complica mucho más la extinción y, por lo tanto, nos pone sobre la pista de que necesitamos trabajar en mucha gran medida la prevención y regularizar de forma importante el uso del fuego. Porque, ¿qué vemos aquí, ¿no? Que no consiguiendo esto, no regularizando el uso del fuego y no consiguiendo controlar toda esta gran cantidad de incendios intencionados que hay,
nos estamos encontrando que cada vez tenemos incendios más grandes, ¿no? Esa falta de gestión de los espacios forestales, esa matorralización que se está produciendo y ese aumento de la continuidad forestal que se está produciendo, nos está generando que cada vez tengamos incendios más grandes, no los megaincendios que vemos en el Mediterráneo, que los tendremos tarde o temprano, eso dicen todos los expertos, pero cada vez tenemos incendios, en nuestro caso yo he puesto los de mayores de 100 hectáreas, de mayor tamaño, y los incendios de mayor tamaño son incendios más difíciles de controlar. Cada vez afectan más a espacios naturales protegidos, porque en esos espacios naturales protegidos que hemos querido proteger de forma estática, la vegetación ha ido evolucionando y ha ido matorralizando. Y también es necesario gestionar la vegetación que hay en los espacios naturales protegidos, porque ¿qué queremos? ¿La vegetación que hay ahora, la que había hace 20 años cuando se crearon, o la que habrá teniendo en cuenta todos los condicionantes vinculados al cambio climático y a la afectación a las distintas especies que ya se está viendo que hay de cara al futuro? En todas estas cosas tenemos que pensar. Luego, además, nosotros normalmente tenemos en mente la idea de que ¿no? todos los fuegos son dañinos, se generan grandes daños, ¿no? Generan erosión, generan daños a la flora, a la fauna, pero ¿cuáles son los daños que generan realmente nuestros fuegos? Que en términos generales todavía son fuegos de baja intensidad y con una afectación muy limitada. No lo sabemos, porque aquí, en nuestra región, tenemos estudios de otras zonas que en muchos casos no son comparables. No podemos comparar la zona occidental de Asturias con la zona oriental de Cantabria o con la zona occidental de Cantabria, ¿no? Necesitamos estudios que nos den información sobre realmente los efectos que está habiendo, porque si nos fijamos en lo que ocurre, ¿no? En lo que ocurre en nuestros fuegos, en muchos de estos fuegos tan mediáticos, esto es un fuego, en uno de estos episodios que se quemó media Cantabria, en la zona alta del Miera, entre el Miera y el Pas, y esto es una foto, fijaros la gran superficie que hay quemada, ¿no? Cientos y cientos de hectáreas. Es una foto de 3 días después, donde podéis ver tanto que empiezan a salir, de una semana después aproximadamente, no 3 días, tanto que empieza a salir ya la hierba, algunas flores, ¿vale? Estos son hormigas, lo tengo en vídeo, pero aquí lo tenéis que ver ahí, hormigas en un corte de 10 centímetros en el suelo, ¿vale? Esta oruga que está sobre una zona quemada está viva, no la podéis ver porque tengo el vídeo, no he puesto el vídeo, pero está viva, ¿no? Muchos de nuestros fuegos son fuegos de muy baja intensidad, ¿vale? Pero no nos interesa tener estas grandes superficies quemadas, aunque sean de baja intensidad. Nos interesa tener eso perfectamente regulado. Por cierto, que del tema de los conflictos os hablará mucho más Javier Jiménez Caballero, que ha trabajado en las BRIPAs, en las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales en Asturias, donde tenemos una problemática similar. Y os hablará sobre el tema social, ¿no? de esa investigación, que creo que es en lo que hay que centrar, en lo que nos tenemos que centrar. No le tenemos que tener miedo porque en muchos sitios el fuego se usa, ¿vale? No podemos decir no al uso del fuego. El uso del fuego nos es necesario. Nos es necesario ahora mismo para gestionar nuestro territorio, porque nuestro territorio no se puede desbrozar en gran medida, ¿no? Tenemos que controlar ese incremento de la vegetación forestal y ese incremento de la continuidad, porque si no, cada vez vamos a tener incendios más grandes y más descontrolados. El fuego, de manera a través de quemas controladas o quemas prescritas, que también nos explicarán las diferencias, porque es importante tener los conceptos claros y no son lo mismo. Y de esto yo creo que Cristina Fernández de Lourizán, que es una gran experta en ello, aunque os hable de restauración, que también os puede también dar pautas, u otros de los ponentes que os hablarán de ello, ¿no? o la misma EPRIF, que os va a dar también alguna charla. El fuego es una herramienta de conservación y de mantenimiento en todo el mundo. ¿Vale? Aquí tenéis esquemas de mantenimiento para pastos en Cataluña. Esto que vemos aquí, junto con los fuegos intencionados, los incendios intencionados de Cantabria de un determinado momento, esto que veis aquí en el Pirineo francés son quemas autorizadas. Esto que vemos aquí también es el uso del fuego en otros lugares, en este caso en África. El fuego técnico en forma de quema prescrita que salvará el EPRIF y que aquí en Cantabria se desarrolla también en conjunto con ganaderos, es una de las pocas zonas junto con Navarra donde se hace de forma conjunta. También se hace en muchos lugares del mundo, aquí tenéis distintos ejemplos, ¿vale? O sea, es una técnica perfectamente controlada, no voy a entrar en ella, para gestionar vegetación y con un efecto sobre el suelo, sobre la vegetación, sobre la fauna muy limitado, ¿vale? Además necesitamos el fuego para mantener muchas de nuestras especies prioritarias. Gran parte de los brezales que tenemos en Cantabria son formaciones que no estarán si no tenemos fuego, necesitan un fuego cada X tiempo para poderse mantener, porque si no esos brazales prioritarios pasarán a ser
bosque y entonces pasan a otra cosa. Igual no queremos los brezales, igual lo que queremos son bosques, ¿vale? Pero esto lo tenemos que tener claro antes para gestionar. Y si queremos brezales, si queremos que sigan siendo espacios prioritarios, tenemos que gestionarlo con fuego para que se mantengan y con ellos las especies que están vinculadas a ellos, por supuesto. El fuego se utiliza también en muchos espacios protegidos, en este caso es el Parque Natural de Cebolleda, a través de fuegos prescritos, de quemas prescritas, para mantener los hábitats de la perdiz pardilla, ¿vale? Por lo tanto, se pueden utilizar para gestionar especies protegidas y se utilizan en muchos lugares. Hay muchos estudios en todo el mundo donde se habla de los beneficios del uso, de los beneficios sobre la fauna, en este caso que estáis viendo, se habla, os puedo dejar los enlaces de estos artículos si queréis después, donde se demuestra los beneficios del uso del fuego para determinadas especies, ¿no? Y donde se habla de los beneficios de esos paisajes en mosaico, que son de los que tanto se habla ahora y que me imagino que os puedan hablar también, pues, entre tantos o Pau puesto en algunas de las ponencias, ¿no? Que además de crear esa discontinuidad en la vegetación, generan una mayor cantidad de ecosistemas y por lo tanto una mayor biodiversidad. Incluso si queremos mantener esos territorios, esos paisajes pasiegos que tanto valoramos, por ejemplo, u otros, ¿no? Lo podemos utilizar, estos que tenemos aquí, ¿no? Que yo os he puesto al principio, pues los paisajes pasiegos, o por ejemplo, este es el entorno de los puertos de Sejos. Si queremos mantener esos paisajes a los que tanto valoramos, necesitamos que sean gestionados y los pasiegos y la actividad del paisaje pasiego y del pasiego a través de las quemas y de los prados está desapareciendo. Y en muchos lugares del mundo, por ejemplo, aquí tenéis el uso de fuego prescrito para mantener campos de batalla en Estados Unidos. También se podría utilizar para mantener estos paisajes que tanto valoramos dentro y fuera de la región. ¿Y por qué no? Si ya hay técnicas que lo permiten, ¿no? ¿Y por qué no permitir el uso del fuego a esas personas que lo siguen utilizando en estos espacios y que por desgracia cada vez quedan menos y están perdiendo incluso los conocimientos de cómo se utiliza el fuego? Por eso ahora se están dando cursos de formación también por parte de la administración, ¿no? ¿Por qué no? Algunos de sus paisajes, este es Carmona, lo hemos visto recientemente, es uno de los pueblos más bonitos de España, ¿no? Ha sido designado recientemente. Esto es Carmona, esto es lo que vemos aquí. Todo esto que veis aquí en rojo son incendios. Todo es el paisaje, ese paisaje que vemos, y parte de esa designación son zonas que son paisajes de fuego, ¿no? Y que tienen una gran valoración, ¿no? Y en eso están trabajando de manera muy importante los equipos EPRIF en algunas zonas de nuestra región para poder conciliar los intereses ganaderos con los intereses que tiene la administración y con los intereses que tenemos el resto de ciudadanos. Bien, acabo con esta diapositiva, ¿no? En la que incendios no, lo que quiero dejar claro es que los incendios no son admisibles, suponen un riesgo para las personas cada vez mayor, un riesgo para los hábitats, un riesgo para la conservación de la biodiversidad, ¿vale? Hay que seguir trabajando en ellos, pero fuego sí. El uso del fuego es una herramienta de gestión perfectamente validada que nos va a permitir una gran oportunidad tanto para conciliar intereses y evitar conflictos de uso y por lo tanto hacer un uso racional del fuego, para gestionar paisajes rurales, para hacer una gestión forestal sostenible, porque otras herramientas en nuestro paisaje, en nuestro territorio, son muy complicadas de desarrollar, muy caras, inviables, y para manejar esos paisajes en mosaico que tan necesarios son para incrementar la diversidad de especies y la diversidad de hábitat y de espacios. Y nada más, aquí acabo. Tienes, Virginia, una pregunta en el chat que no sé si habías visto. No he visto porque como tengo esto, esperar que voy a recuperar, si me la dices tú, porque no sé Sí, cómo dice, actualmente existe un debate abierto sobre lo que estás hablando en cuanto al matorral en bosque, en poblaciones y las restricciones del aprovechamiento de las propias leyes actuales. Dice, ¿qué nos puedes contar tú sobre esto en el caso de Cantabria y otras regiones? Perdona, repíteme, Sí, Alfonso. es que es una pregunta, yo la verdad es que tampoco la entiendo muy bien, yo no sé si la persona que la ha hecho, si Esther, Sí, podéis igual, hablar. sí, que la comente Esther, porque se refería a un momento pasado de tu presentación, igual lo puedes especificar un poco más. Esther, si quieres puedes hablar y comentarla tú No directamente. puedo, Alfonso, sácame de aquí tú, porque Vale, no puedo entrar te saco, estamos. Uy, a ver si me veo yo. a ver.
dejar de compartir aquí. Ahí estamos. Vale, ya lo veo. Vale, existe un debate abierto sobre lo que estás hablando en cuanto al matorral en bosque, en poblaciones, las restricciones de aprovechamiento de las... A ver, si lo explicas un poco más, no entiendo muy bien la pregunta. Bueno, creo que lo has dejado... Hola, buenos días. Hola. Creo que lo has dejado claro a lo largo de tu ponencia al final, ¿no? Que has comentado el uso del fuego, la matorralización de zonas tanto de bosques como cerca de poblaciones, y era referente al debate que existe o la sensación que tenemos la población no rural de que no se pueden usar, no se puede aprovechar usos en zonas protegidas, en espacios protegidos, que existe como una restricción por parte de la legislación donde se protege igual en exceso y no se está gestionando bien, no se está gestionando a la hora de la prevención de los incendios. No sé, me he enrollado un poco. Bueno, las restricciones siempre han sido, ya lo habéis visto, a lo largo de la historia siempre han sido un motivo de conflicto, ¿no? Es verdad que muchas veces se piensa, es como una derivada, ¿no? Es que esto no se puede hacer, igual sí se puede hacer, ¿no? Pero sí que existen determinadas restricciones que hay que generan conflictos, ¿no? Y lo importante en esto es el que haya un espacio para poder dialogar, ¿no? Hay unas dinámicas creadas de las que es muy difícil salir entre la población rural y la administración. Han generado unas dinámicas en las que pues, nadie quiere salir de esa dinámica, ¿no? Y eso genera faltas de entendimiento, yo creo, en muchos casos, ¿no? Hay cosas que sí se pueden hacer, por ejemplo, mismamente, ahora mismo las quemas están reguladas, se pueden realizar, ya estaban reguladas antes, pero ahora además se ha dado una nueva regularización, que os hablará de ello, no sé quién viene a hablar de ello, o Pedro, bueno, no sé quién viene a hablar de ello, ahora me tal, pero donde se está dando una formación a los ganaderos para que puedan hacer esas quemas con mayor seguridad, y mucha gente todavía no lo sabe, o no se atreve, o no se fía, ¿no? Entonces esas dinámicas que están creadas son las que es necesario trabajar. Hay que trabajar mucho en las zonas rurales. Muchas veces, muchas de estas normativas y de las imposiciones que ha habido, es cierto que se han hecho desde un despacho y sin un contacto fuerte con la población rural, ¿no? Se han hecho de manera parcial y eso ha generado muchos conflictos y muchas dinámicas que son muy difíciles de cambiar. Seguramente yo creo que es necesario que haya un intermediario, ¿no? En esto tiene mucha experiencia tanto la Fundación Entre Tantos, que os hablará en una de las charlas, como Pau Costa u otros, ¿no? Yo creo que hemos llegado a un punto en el que hay tal animadversión en algunas cuestiones que sería necesario que hubiera unos intermediarios que trabajaran en el tema de la conciliación. Aunque es verdad que, por ejemplo, intermediarios son los equipos EPRIF, que lo están haciendo de manera estupenda y con unos muy buenos resultados, como ellos mismos os contarán, ¿no? Es una manera de empezar. O sea, tenemos ejemplos en los que se está haciendo bien. Muy bien, yo no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, pero bueno, ya estamos fuera de tiempo. Si alguien más tiene alguna preguntilla, una última intervención, y si no, pues pasamos al siguiente ponente. Bueno, pues parece que no hay más cosillas, así que nada, pues muchas gracias, Virginia. Vale, a vosotros. y continuamos la sesión, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.